Imagínese el televidente, una madre desesperada a finales del siglo XIX, con 4 hijos a cuesta, sin posibilidad de alimentarlos, de darle un futuro. Imagínensela encomendando a Dios su hijo mayor y enviarlo como polizonte en un barco con destino a América. Cuánto dolor debió causar su llanto de niño asustado y qué responsabilidad tan grande debió sentir sobre sus hombros cuando la intrépida madre le dijo finalmente: tú serás responsable de sacar adelante a tus hermanos menores. Y cual si fuera un mandato, así se hizo con el tiempo. Trajo a todos sus hermanos que fueron empresarios exitosos. El barco le dejó en Puerto Rico, donde permaneció 10 años, hasta que siendo un hombre, escuchó hablar de Panamá, donde se ganaba dinero si se sabía trabajar. Así llegó a Colón un 29 de noviembre de 1884, don Gervasio García, quien sería yerno de la poetisa Amelia Denis de Icaza y abuelo de nuestra invitada de hoy, doña Querube Solís de Carles. Gente interesante. Todo me llamaba la atención. Era un personaje inolvidable. Le voy a prestar esos libros para que los lea y los vea, y se estará de acuerdo conmigo que era así. Quería entrañablemente a España, quería entrañablemente a Panamá, y en ambos lugares hizo cuanto pudo por mejorar el país. En España hizo la escuela, hizo la casa del maestro, en el pueblecito de donde él salió. Y aquí en Panamá no solamente hizo muchas cosas buenas y cosas inesperadas aquí, sino con la gente y con los edificios y con todo lo que él podía. Para aquellos años, cuando llegó a Colón, se hablaba más francés que español, por lo que decidió mudarse a Panamá a un hotel de la localidad, donde terminó por trabajar a cambio de alojamiento, ya que no conseguía trabajo. Así que empezó por servir platos y luego quedó de cantinero, ya con 30 pesos de salario. Desde allí vio pasar la Revolución del 85, siendo el hotel el cuartel de los liberales. Desde allí también divisó a los soldados norteamericanos usar como cuartel la iglesia de Santa Ana. Finalmente pudo comprar a plazos el hotel justo cuando quiebra la compañía del canal francés, perdiéndolo todo. Así fue su comienzo, que no le justificó para aceptar jamás sobornos o proponerlos, entrar en negocios turbios o acciones deplorables. Esto le valió el respeto de la sociedad. Don Gervasio fue autodidacta, aunque tuvo como tutor a uno de los grandes, don Mateo Iturralde. Su honestidad y honorabilidad le permitieron tener grandes amigos. Era un personaje inolvidable, se hizo solito, aprendió a leer y a escribir solo. Tuvo entrañables amigos, que eso también en la vida cuenta mucho. Yo me recuerdo que yo soy ahijada de Ricardo J. Alfaro, un personaje magnífico de Panamá, un hombre excelente. Y él me escogió porque le dijo a mi abuelito: vas a tener una nieta, un nieto. Yo quiero ser el padrino de tu nieto, Gervasio. Con esa mente comercial que se hizo en las calles de Puerto Rico, creó la primera fábrica de chocolates en Panamá. Creía en la publicidad, así que usaba el periódico local para anunciarse. Chocolates La Industrial, chocolates nacionales superiores a los extranjeros, vengan donde vinieren. Con tesón logró tener el negocio de la postal en la Avenida Central, donde se vendían postales, libros y papelería. Don Gervasio creía en honrar a los grandes hombres de la patria. Por ello contribuyó con diferentes monumentos que hoy permanecen: la de Miguel de Cervantes Saavedra en la Universidad de Panamá, el busto de Amelia Denis de Icaza, como impulsó también la Sociedad de Beneficencia Española, al que le debe su segunda sede. También los Juegos Florales. No olvidó tampoco a su pueblo natal de Asturias, donde creó más de una casa al maestro y cantidad de ayudas más. Él organizó los Juegos Florales, tuvo mucho que ver, yo no diría hizo, pero tuvo mucho que ver con la beneficencia española para proteger a los españoles que llegaban. En cuanto a así globalmente, él hizo, unos le gustaba dejar monumentos de ciertas cosas. Por ejemplo, él ayudó con la estatua de Balboa, ayudaba con centavos, con la estatua de Cervantes, que está ahora en la universidad. Él es el que hizo esa estatua y la que la puso allí.
y tantas otras, la estatua de Amelia Denis de Casa, que yo te acabo de decir que era mi bisabuela, la mamá de mi abuelita, la esposa de papá abuelo Gervasio. Pero nuestra invitada por parte de la familia paterna también cuenta con familiares que se forjaron en la lucha patriótica. Mi papá y mi mamá se casaron estando... Mi papá recibió él era hijo de colombianos, como la mitad de Panamá, ¿no? Que pasaron dificultades, eran paupérrimos y pasaron dificultades al cruzar a Panamá y tuvieron una variedad de hijos, porque está mi tío Galileo, mi tío Menalco, todos ellos son hermanos de mi padre, mi tío Álvaro, mi tía Gracelia, todos son Solís, hijos de este señor. Y papá abuelo se distinguió mucho porque mi abuelo le gustaba mucho estudiar y él era un alumno, él fue a la escuela de La Salle de aquel tiempo, que yo no sé cuál sería, me imagino que no era esta porque esta cobran o algo, no sé, o si es que él se ganó una beca en la escuela, no tengo la seguridad, pero fue a la escuela de Salle y se graduó con primer puesto. Posteriormente su padre estudió en Inglaterra, gracias a una beca, y fue responsable de las delimitaciones fronterizas de Panamá con Colombia y de Panamá con Costa Rica. Pero las responsabilidades laborales le mantuvieron lejos de casa y el matrimonio Solís García llegó a su fin. Mi mamá, mi abuelito la mandó a España, por eso yo estuve en España desde casi los 4 años. Sí, a mi mamá, a mí y a mi hermano Ernesto. Fuimos a Asturias y vivimos en la casa, en una casa vieja, muy buena, que tenía el hermano de mi abuelo, un hermano de mi abuelo. Y vivía ahí con 4, la hija de él tenía 4 hijos machos. Y llegó mi hermano macho, y llegó esta que era la más chiquita, hembra. Así que yo era la consentida de todo el mundo ahí con los 4, en la mejor época de mi vida. Entre 5 varones que lo que querían era llevarme aquí, llevarme allá, porque yo era 4 años, puedes imaginar. Y ahí estuve hasta que mi mamá decidió que ya necesitábamos otro ambiente, porque en la escuela de ahí de Proaza, así se llama el lugar, Proaza, era muy poco, no sé, como que no tenía demasiada instrucción. Y era una escuela de un lugar de pueblo completamente. Y entonces nos fuimos un año, más o menos, a Gijón, y nos quedamos ahí un año así, en una escuela, quizás un par de años, no recuerdo bien eso. Yo hice la primera comunión allí, en la escuela de Gijón, y mi hermano también, y mi mamá, y de allí saltamos a Madrid, donde mi mamá se casó en segundas nupcias. La guerra civil estalla en España. Regresamos acá porque llegó la guerra española. La guerra española, no more no less. Eso es terrible. Eso era una guerra terrible. Nosotros estábamos en Madrid y todas las noches nos bombardeaba el ejército, la aviación de Franco. Todas las noches. Uno sentía la sirena y después pum, pum, era terrible. Entonces mi abuelito decidió que él iba a traer su gente de allá. No era fácil, pero entiendo que allí hubo una cosa que no se la he contado a nadie nunca y no sé. Ricardo J. Alfaro, que era mi padrino, era presidente. Llegaron a donde el presidente y entre papá abuelo y el presidente decidieron que para poder, porque movernos nosotros, mi mamá, mi hermano y yo, era fácil, porque éramos panameños, saliendo de la guerra, pero mover al doctor Gorris, que era español, no era posible, y médico menos en la guerra. Entonces, ellos dispusieron hacer un nombramiento en Cují. En Cují, el doctor Gorris fue nombrado director médico del hospital de Cují. Y el nombramiento era en Cují. ¿Tú sabes lo que significa? No sabes. Eso es en mentira, en panameño. No me hagas Cují, dice la gente, ¿no? No me hagas Cují. Bueno, ese fue el nombramiento.
El doctor Mariano Gorris, profesional serio y reconocido de la psiquiatría, llegó a nuestro país gracias al ingenio de don Gervasio y el presidente de la República. Siendo una preadolescente, nuestra invitada ingresa a la reconocida escuela de la señorita Marina Ucros. Se encuentra con niñas de su edad, pero con una madurez en ciertos temas que ella desconocía. Aquí fui donde la niña Marina, a la escuela de Marina Ucros, Colegio de San José. Y cuando llegué, en primer término yo tenía trenzas, ¿no? Trenzas. Así era como estaban las niñas en España. Y las de acá no tenían trenzas, sabían lo que era tener un novio, que yo no tenía ni idea de lo que era tener un novio, nada, no tenía idea de nada. Y acá me sopapeaban las muchachas y me dejaron lista para que supiera qué es lo que era todo. La escuela de la señorita Ucros, la escuela San José, permitió que muchas mujeres panameñas rompieran los esquemas de sumisión intelectual. La niña Marina creía en que podíamos ser muy buenas amas de casa, muy bien en gimnasia y todo eso, ella estaba en eso. Pero también nos hacía contables. Posteriormente, sus dos amigas y ella deciden continuar estudios universitarios en los Estados Unidos. Ellas eran Elida Mercedes Ubieta y Ana Lucrecia Arias. El mundo estaba en guerra. Y estábamos en la mitad de la guerra. A mí me habían dicho, cuidado con salir con ningún soldado, ni tampoco ninguno que no sea soldado, sino capitán. Con nadie sales. Así que ya yo tenía eso puesto. Y en efecto, no salí con ninguno de ellos. Porque además las monjas no nos dejaban, era inútil que nosotros hubiéramos querido salir. Si las monjas eran bastante estrictas, Marymount, muy buena escuela. Pero antes de terminar los estudios universitarios, doña Querube se enamora, se casa y tiene 3 hijos. Al cabo de los años, el matrimonio acaba en divorcio. Sobre esta nueva situación en su vida, doña Querube comenta: yo era muy cuidadosa en ese tiempo, en el momento ese que estaba viviendo, era muy cuidadosa. Yo no regresaba a mi casa nunca si no era con otra pareja. Su dedicación estaba centrada en sus 3 hijos, Rosita, Querube y Roberto, pero la vida de soltera tenía el tiempo contado. Un joven profesional de la banca descollaba por sus ideas innovadoras y había puesto sus ojos en ella, pero ella no en él. Chinchorro había estado rondándome, él es insistente. Y en esta ocasión, él había estado en los Estados Unidos estudiando, porque porque lo mandaba el banco a ciertas cosas especiales. Él subió en el banco. Y me llamó por teléfono y yo tenía gente a comer. El hábil profesional aprovechó un incidente con el presidente Ernesto de la Guardia para justificar una llamada telefónica a la hermosa Querube. Para que veas lo que es Chinchorro. Él vino, al llamarme me dijo, es una cosa muy importante que te tengo que decir, Querube. A ver, entonces me dice, bueno, que figúrate tú que me llaman por teléfono, yo cojo el teléfono y oigo la voz que dice, Carles, Chinchorro, le habla Ernesto de la Guardia, que lo acababan de nombrar presidente. Chinchorro acababa de llegar a Panamá, pero este hombre tenía como 2 meses de estaba en su periodo antes de tomar la presidencia, ¿no? Y entonces le dijo él, sí, ¿qué puedo hacer por usted, señor presidente? Dígame. Dice, bueno, yo quiero que usted sea mi ministro de Hacienda. Él era un muchacho que nunca había estado metido en la política. ¿Quién sabe? Así de juventud, pero nada especial. Y ahora viene de los Estados Unidos, que no sabe qué está pasando acá, y le dice eso al presidente. Entonces, ¿qué crees tú, para que tú veas lo sincero que es Chinchorro? Que le dijo Chinchorro, pero señor presidente, yo ni siquiera voté por usted. Como te estoy diciendo. Entonces dice que él se rió así, dijo, por eso quiero que sea mi ministra de Hacienda. Pero doña Querube impuso condiciones. Nos casaremos cuando dejes de ser ministro. Y así se hizo. Y aquella unión, que no fue bien vista por algunos familiares dada su situación de divorciada y madre de 3 niños, fue bendecida como un matrimonio bien avenido. Chincho es tan buena persona, tan buena persona. Hay que conocerlo a fondo y lidiar con él a fondo para saber cuán exquisito es él. En su manera rough, yo creo que él es hasta sincero cuando dice que ama.
Lo mismo que cuando dice que no le gusta, también es sincero. Él es un hombre totalmente sincero. No te va a hacer una musaraña si no le gusta. Pero él es lo que, como dice en inglés, what you see is what you get. Yo creo que él es así, es un hombre muy especial, muy especial. Ya en la estabilidad del nuevo hogar, doña Querube inicia un negocio, Estudios Betina, junto a Betty Endara. Las alumnas aprendían de modelaje y de buenas maneras, pero las buenas maneras como parte de tu estilo de vida, no una lección aprendida. Y las buenas maneras te ayudan siempre a ser una dama, si eso es lo que tú eres. Aunque estés en un momento duro en que te han roto una cosa que tú no quieres, pero nunca puede una dama gritar ni levantar la voz. Las buenas maneras se muestran mucho en muchísimas cosas, no solo en una. Bien. Y entonces ellas abren puertas enseguida te abren las puertas. Parece mentira, la gente no se da cuenta y tú tampoco, porque las buenas maneras llegan a ser una parte tuya, intrínseca. Así que, pero es importante tenerlas. El que grita, pierde. Posterior a este proyecto, doña Querube es parte del equipo que crea la Escuela de Diseño Interior en la Universidad Santa María y fue profesora en la misma. Pero en este mismo año deportan a su esposo y vuelve a vivir la injusticia y la persecución en carne propia. Un grupo de hombres, entre empresarios, profesionales y periodistas, fueron apresados y humillados por los militares. Al conocer la noticia, relata: todas nos volvimos como loquitas, no sabíamos a quién ir, dónde ir. Había unos que estaban regresando del interior, estaban los que, y lo sabíamos, ay, también se llevaron a fulano, también se llevaron. Es horrible, es una cosa terrible, no, se pasan por, una cosa es contarlo y otra es vivirlo. Encima de eso yo estaba sola en mi casa, y ¿cómo quedaba yo? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué atropello es este si tenemos un gobierno constituido? No había razón de ninguna clase. Y los metieron allá en no sé dónde, más allá de Matías Hernández, de donde quedaba Matías Hernández, más allá, que había una estación o no sé qué era lo que había. Y los desnudaron, le quitaron todo, inclusive hasta los papeles que decían cómo se llamaban, la cédula o lo que fuera, todo se lo quitaran para que ellos no tuvieran movimiento. Y al día siguiente los cogieron y los metieron en un avión y los llevaron a Guayaquil. Y allá los soltaron. Y dice que ellos cuando iban en el avión lo que estaban pensando era, nos van a tirar como tiraron al padre Gallegos, nos van a tirar. Como alto ejecutivo del Chase Manhattan Bank, don Chinchorro Carles es contratado por el Chase de Nueva York y enviado posteriormente a Honduras, donde viaja en un barco de guerra. En 1980 el matrimonio regresa a Panamá y doña Querube tiene el firme propósito de ayudar a la prensa, que en ese momento enfrentaba serios problemas financieros. Yo me vine de Honduras, estaba en Honduras, y me vine para acá a ayudar a la prensa y a vender. Yo no soy buena vendiendo, pero iba a vender a los míos. Y en efecto vendí acciones. Pero resulta que las acciones las ponían a nombre mío. No eran acciones de fulano y mengano, sino mías. Ellos me decían, te voy a dar $5,000 y las compras, pero las pones a nombre tuyo. Y yo les decía, bueno, dame un papel para firmarte. No. Y el otro me decía, $1,000 te voy a dar, pero los pones a nombre tuyo. Yo nunca les decía que los quería poner y de pronto yo me vi muy potentuada en la prensa. Y entonces Bobby y toda esa gente estaban muy contentos conmigo. Ellos sabían que yo no era sino la representante, la cara, ¿no? Y cuando ya se desplomó todo
y se murió este hombre y volvimos a una cierta normalidad, Todavía me decían, no quiero, y la prensa no tenía ni un centavo que dar tampoco. Pero cuando comenzó la prensa de verdad y tuvo la plata, me quedé flat, porque todo me lo quitaron. Fui rica por un tiempo. Después fungió como directora del suplemento femenino de la prensa y luego fue miembro de su junta directiva. En la década del 80 forma parte de un grupo que se forma espontáneamente entre mujeres. Se formó totalmente natural, como parte de un sentimiento que teníamos en el pueblo panameño ya. Ya el pueblo panameño estaba cansado de esta cosa. Yo sentí que estaba cansado porque nosotros no llamábamos a las mujeres. Nosotros comenzamos, que ahí hay uno de esos que se ve a Carmencita Gamboa, las esposas de los varones, estos que estaban en contra y que habían sido los que querían una mayor, un mejor gobierno en su país. Pero así comenzamos, pero de pronto se nos llenaba la gente y venía, y nosotros teníamos una reunión en tal parte, y a mí por la calle, yo iba cruzando la calle a coger mi carro, y me decían, oye, Querube, ve, ¿cuándo es que es la reunión? Y yo pensaba, si ella me está preguntando, es de verdad. Yo no creía que era un cepo, nunca, y nunca fue. Aquel movimiento fue espontáneamente imitado por otros y se empezaron a escuchar pailas y a ver pañuelos. Las de las pailas comenzaron su cosa de manera y las agarramos todas, porque ahí no había jefe ni había nada. Ella siempre conmigo, bueno, porque yo era muy especial porque era esposa de uno de los que había sufrido en carne propia, ¿no? Y por eso quizás me pusieron Querubina del Solar, porque había una canción que decía Figurina del Solar, y me encasquetaron, y cuando yo iba por la calle me decían Querubina del... Yo sabía que era conmigo y me volteaba. Doña Querube nunca se sintió en peligro, solo una vez. Por ejemplo, me tuve que acostar una vez en un escaparate, en una tienda que había de cosas de casa, en la esquina de la Vía Argentina. Y fue una de las primeras veces que yo supe que la policía estaba atacando actualmente con balas y con todo, ¿no? Y que tuve oportunidad de verlo porque yo estaba parada en la Vía Argentina con varias personas de las nuestras, que vivíamos por ahí en el Cangrejo. Y cuando vi que se bajaban unos muchachos de un autobús enfrente, que quedaba un restaurante Minimax por ahí, y que los policías apuntaban y les pegaban, y los muchachos se comenzaban a sangrar y a agarrarse las piernas. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero en este país qué está pasando, señor? Hubo mucho herido allí. ¿Y qué te parece que la señora, cuando vio eso, la señora dueña de la tienda, abrió la puerta de su tienda y nos metió a las que estábamos allí, a las mujeres que estábamos allí, y algunos varones también. Y allí quedamos todas adentro de la tienda, pero como nosotros estábamos mirando, la señora dijo, un momento, oye, qué mujer más firme, dice, no, un momento, yo no estoy en esto por estar en una política, quiero decirles que ustedes guardan compostura o abro la puerta y permito que esta gente entre. Así mismo, las estoy protegiendo a ustedes como personas. La mayoría son amigas mías, pero no es cuestión de que se haga aquí un motín. Así que les voy a rogar que se acuesten todos en el suelo, con la cara hacia el suelo. Y así nos quedamos. Con la cara hacia el suelo, y yo virué casi, cuando me viruequeo veo a Tony Ferro al lado mío, que entonces estaba con nosotros, me imagino, y que era amigo mío. Ha sido muy buena persona y me dijo, Querube, esto pasa, tú no te preocupes, no tengas miedo. Luego llegó la invasión, que para ella fue un mal necesario. Y yo soy nieta de Gervasio García, que era un hombre que era un español, y primero, si le hubieran dicho, usted tiene que decir que no quiere a España, habría permitido que lo mataran. Así que así nos enseñaba él. Y mi papá igualmente. Yo tuve un par de
de personajes varones ahí tremendamente correctos. Pero yo estaba contenta de que me viniera la invasión. Y me pareció que a la invasión le han puesto muchas arandelas que en realidad no existieron. No soy quien para hablar porque no estaba allí, pero yo creo que lo que dicen del chorrillo, que entraron matando y eso, yo no lo creo. Querube Solís de Carles es una mujer privilegiada. Se sabe con las bases sólidas de gente que se hizo a base de esfuerzo, que fue agradecida. Mira al futuro y ve a sus hijos formados, a sus nietos y bisnietos crecer felices. Mira a su lado y encuentra en la mirada, en las frases cortas de su compañero, la confirmación de que valió la pena todo lo vivido. Don Gervasio obedeció el mandato de su madre, que no vivió para sentirse, como doña Querube, agradecida con la vida. Doña Querube Solís de Carles, gente interesante.